Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo. Este es el primer capítulo de este podcast que estamos grabando el día de hoy. Ahorita les presento a mi invitado, pero pues nada más una pequeña presentación de este podcast. Este podcast tiene la intención de ser una puerta para el cristianismo. O sea, nosotros vamos a tratar de tocar temas que tienen que ver con el cristianismo, sobre todo en el mundo moderno, los retos que tiene el cristianismo y qué tipos de cosas, los retos que tiene el cristianismo ahora para poder pues seguir siendo una manera de ver el mundo relevante, ¿no? Si es que lo puede seguir siendo. Entonces, el nombre de este podcast, como verán en otro video, pues que explicaré un poco más a fondo por qué puse este nombre, pero pues el nombre es Solo el amor es digno de fe. Tiene que ver con un libro de un teólogo muy famoso, de von Balthasar, que pues tiene que ver un poco con el cristianismo, que es lo central del cristianismo. Y pues en el otro momento pues explicaré un poco más de eso, pero pues hoy tenemos un invitado que probablemente va a ser un invitado que vendrá seguido a este podcast. Pues no sé si quieras presentarte. Bueno, mi nombre es José Luis Bautista. Yo tuve la oportunidad de estudiar algún tiempo en el seminario donde pude aprender cosas de filosofía y teología. Me refiero al seminario de Ciudad Juárez, Chihuahua. También tuve la oportunidad de estudiar psicología, un poquito de matemáticas y actualmente estoy estudiando una maestría en filosofía y pues un gusto compartir con Ricardo, con ustedes, lo poquito o mucho que, pues sí, es que pueda saber. Ok, bueno, muy bien. Como ven, pues tenemos un invitado. Bueno, pues yo también me presento, por si no lo recuerdan de los otros videos. Pues mi nombre es Ricardo. Soy enfermero y estudié también filosofía. Entonces, pues ahorita estoy haciendo este podcast precisamente con la intención de acercar más a la gente al cristianismo, tratar de mostrar una cara del cristianismo que sea más integral y así. Entonces, el tema de hoy precisamente tiene que ver con esto. Yo le comenté a José Luis que para este primer podcast hiciéramos el tema de pues si el cristianismo sigue teniendo relevancia en el día de hoy. Entonces pues abrimos con esta pregunta y ya vamos pasando a los diferentes temas que pues hemos comentado ahí. Entonces, no sé, para ti el día de hoy el cristianismo sigue siendo relevante. Quiere decir esto, o sea, ante los retos del mundo moderno que hemos visto que hay nuevas ideologías, hay pensamientos culturales que van muchas veces en contra del cristianismo y muchas personas inclusive ya ven la religión como algo que pues ya quedó totalmente superado, que no hay ni siquiera pues nada que podamos rescatar de ahí, inclusive se le ve como un pensamiento arcaico, o sea, como algo que ya, no sé, en la Edad Media, eso se quedó en la Edad Media y ahorita ya pues estamos en otro contexto y ya no tiene lugar el cristianismo. Entonces, ¿tú qué responderías, por ejemplo, a esta pregunta? Creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, estaba hablando con unos compas de allá bueno, no de la maestría, sino, bueno, para el contexto, ahorita, pues yo estoy actualmente viviendo en la Ciudad de México, entonces estoy con unos roomies, entonces estas personas, pues precisamente quizás no comparten la misma fe que yo, pero estábamos hablando porque vieron la película de Cónclave, que quizás puede ser tema para otro podcast, pero vieron la película de Cónclave y todo. Sí. Y estaban comentando la parte de lo de, pues todo como este rollo que se hace cuando se escoge un nuevo papa y no sé qué, ¿no? Entonces, como que todo el proceso que se lleva. Entonces ellos surgía como que la duda, ¿no? Sobre la relevancia o la implicación que tiene el cristianismo actualmente en el mundo. Y yo les compartía de que para entender Occidente, precisamente Occidente, todo lo que es la parte, digamos, Europa, América, o sea, no lo puedes entender si no entiendes de fondo qué es el cristianismo. Parto de esa situación, entiendo que la pregunta tiene que ver con los retos, ahorita me paso para allá, Sí. pero quiero como que enmarcar de que el cristianismo, o sea, para una persona sea cristiana o no, o sea, es importante, o sea, entenderlo para saber de alguna manera cómo nuestras creencias están constituidas, sí, ¿no? Yo le preguntaba una vez a unas personas cuando tenía un rollo sobre un tema ahora sí que clásico de ética, ¿no? O sea, sobre si es necesario tener una religión como para ser bueno o malo. Ya puede ser también otro tema muy interesante, pero mucha gente me decía que no era necesario. Y estoy en parte de acuerdo con esa situación. Pero mi punto es el siguiente. Yo les preguntaba, bueno, pero para ti, ¿qué es lo bueno y lo malo? O sea, ¿en base a qué se delimita, no? ¿En base a qué Sí. cosas? Y me llamaba la atención de que todos estaban de acuerdo cuando me exponían qué era lo bueno y lo malo, lo clásico, ¿no? El no matar, el no robar, el no hacer daño a nadie. Y yo les preguntaba, ¿no?
que me parecía a mí que todos esos valores que ellos comentaban eran valores judio-cristianos. Y no porque tenga que ser así, ni mucho menos, sino porque nuestra cultura está impregnada de judio-cristianismo, ¿no? Sí. Entonces, parto de esa situación porque de alguna manera incluso, ¿no? Pienso en el concepto de dignidad humana, ¿no? El concepto de dignidad humana, que si no mal recuerdo fue acuñado por un vato que se llama Pico de la Mirándola, o sea, en el Renacimiento, y fue de alguna manera con ciertas connotaciones cristianas, en un contexto cristiano. Sí. Entonces, ahorita que se habla mucho de los derechos humanos, etcétera, muchas situaciones, y que es algo relevante para nuestra sociedad, eso sería interesante ver esa parte, ¿no? Toda esta parte del derecho humano y el humano que en sí mismo merece un cierto cuidado, tiene que ver con cosas de dignidad, ¿no? Que son conceptos que emanan del cristianismo. Ojo, que esos conceptos morales emanen del cristianismo no hacen el cristianismo verdadero. O sea, no digamos que esas no son las premisas. Ok, como el cristianismo ha estado, como nuestra cultura está permeada por cristianismo, tiene que ser verdadero. Entonces es verdadero. No. La realidad es que más bien estamos haciendo como un análisis, como una parte genética de dónde proviene esta, digamos, creo que es un término de teología, ¿no? Teología de dónde viene el origen de todas estas cosas y tienen origen cristianos. Entonces, aquí la situación es no decir que es el cristianismo, eso no verdadero por esas situaciones, sino que estamos poniendo sobre la mesa lo que es un hecho. O sea, para entender muchos conceptos que se manejan, a menos ahorita pienso en el plano moral, de derechos, político, etcétera. O sea, el cristianismo es esencial en ese aspecto. Sí. O sea, es relevante. Entonces, me gustaría partir de esa parte. O sea, sí, o sea, bueno, yo pues sí estoy un poco de acuerdo contigo, o sea, con lo que dices, por ejemplo, no pienso que puedas entender la historia de ningún país. O sea, creo que a mí se me hace, no diría que tonto, pero se me hace como, de cierta forma, pues una visión sesgada que tú digas, bueno, voy a estudiar o voy a entender el contexto actual sin entender nada del pasado. O sea, voy a borrar todo el pasado, no voy a aprender nada del pasado y porque el pasado ya quedó superado, pues no voy a ni siquiera entenderlo. Entonces te entiendo completamente desde el aspecto que dices. Por ejemplo, si una persona no cristiana quisiera entender, como dices, Occidente, si quisiera entender inclusive lo de los derechos humanos, ahorita que lo mencionabas, si no me equivoco, Cayetano, Tomás de Vío, si no me equivoco, fue el que empezó con los derechos del hombre o algo así, como un antecedente a los derechos humanos. Es precisamente este documento que escribe, si no me equivoco, era obispo católico, y pues parte precisamente del cristianismo. O sea, su base es el cristianismo y de ahí parte para los derechos humanos, que eso también entiendo que la argumentación puede ser, bueno, o sea, sí, pero podríamos ya prescindir completamente del cristianismo. Eso es algo que pues podemos ver más adelante o podemos verlo en algún otro, creo que es un tema muy complejo como para decir, no, pues podemos desprendernos completamente del cristianismo para entender estas cuestiones, pero sí estoy de acuerdo en que inclusive si tú vas a negar el cristianismo, pues lo tienes que comprender. O sea, tienes que comprender a fondo qué es lo que vas a negar y qué es la influencia que eso ha tenido en tu actualidad. O sea, sobre todo ahorita creo que sí está muy claro en la cultura occidental en general, está pregnada completamente de cristianismo. Entonces, por ese lado también estoy de acuerdo con eso. Igual creo que pues en algunos momentos voy a jugarle al abogado del diablo y te voy a como pues cuestionar un poquito, aunque esté de acuerdo en pues los dos somos cristianos y creo que estamos un poco de acuerdo en muchas de las cosas. Pero pues creo que es interesante también a veces darle un poquito de dificultad ahí. Y precisamente te preguntaría eso, o sea, bueno, digamos que te la dan y te dicen, sí, el cristianismo es importante estudiarlo porque es importante para nuestra historia. Sin la historia del cristianismo no entendemos la actualidad de hoy, pero ya quedó superado. O sea, esos preceptos, esas ideas, la moral puede desprenderse del cristianismo. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, en torno a esta crítica que a veces, muchas veces se hace, ¿no? O sea, pues ya, o sea, eso era un pensamiento que en la Edad Media, creer en un ser omnipotente que estaba en el cielo y te veía todo el tiempo, pues sí se podía, pero ahora ya ya entendemos el mundo de otra forma, entonces eso ya no va aquí. Sí, no sé, ¿tú qué dirías, por ejemplo, en ese aspecto? Yo pienso que, o sea, no está del todo, o sea, más bien parece que se ha superado, pero de alguna manera, pues ahora sí que tiene que ver mucho, ahora sí por la parte de la creencia que tenemos de que en el hombre siempre, en el hombre y la mujer, en el ser humano, siempre hay como digamos, esta remanencia, ¿no? Hay una santa, se llama Edith Stein, que para
por un dato muy interesante, que ella fue discípula de Edmund Husserl, ¿no? Un filósofo muy famoso. Entonces, creo que si no me equivoco, es Santa Benedicta de no sé qué cosas. Algo así se llama esta Santa Católica, pero es bien interesante. Será muy interesante que si a alguien le interesa que investigue su vida. Sí. Es una mujer intelectual, santa, católica, impresionante. Pero bueno, ella tiene una frase muy, muy, muy bonita de que parece que en el ser humano somos un rompecabezas, ¿no? Muy, muy gigante que lo podemos llenar de muchas cosas, ¿no? Llámese la familia, llámese la parte de la realización personal, llámese cualquier cosa, pero hay una piececita que no se puede quitar, que es la piececita de lo absoluto de Dios. ¿Y por qué digo esto a colación de lo de decir esta parte si ya superado, si el cristianismo deja de ser relevante para los problemas actuales? Sí. Hablando otra vez con unos compas de camino, saliendo de la escuela, de hecho mi amigo tiene pues ciertas, digamos, ideas en torno a la parte del, digamos, ideas como marxistas, ¿no? Y entendiendo el marxismo a lo muy, muy amplio, porque creo que lo tocaremos más adelante, que al menos en este podcast lo hemos hablado Ricardo y yo, no lo tenemos como un sinónimo de algo que sea de totalmente desechable, sino que, bueno... Habla por mí, no te creas, sí, no te creas. Para que no me hagan anatema, Ricardo. No, hablo por mí, o sea, es algo que para mí no te es... creas, estoy jugando. Algo que para mí no es totalmente desechable, pero bueno, lo podré tocar más adelante. Entonces, esta persona hablaba un poquito en torno a Estaba hablando temas de lo del COVID, o sea, de lo del COVID y cómo el COVID probablemente fue todo un experimento social y cómo ciertas empresas, incluso parte política, empezaron a utilizar la parte del COVID para empezar a potenciar las redes sociales y utilizar las redes sociales como control masivo para que los poderosos se vuelvan más poderosos y los que están más fregados pues se freguen un poquito más. Todo este rollo del proletariado y etcétera, ¿no? Conceptos que se manejan en la teoría marxista. Entonces yo le preguntaba a él, oye, pues entonces ante esa situación, ¿no? De personas queriendo alcanzar como algo justicia, aires de justicia en el cual todo es equilibrado, o sea, no es compatible con una visión materialista del mundo. ¿Por qué lo digo así? Porque a fin de cuentas dentro de la parte del marxismo se pueden, digamos, como que tener ciertas consecuencias en torno a la parte de la importancia de la materialidad, ¿no? Cómo las situaciones materiales estructuran nuestra forma de ver el mundo y nuestras ideas. Entonces yo le decía, oye, pero ante esta situación surge muy tentador decir, ahí yo me puse como abogado del diablo, ¿no? O sea, y si meramente no somos más que animales. O sea, yo la otra vez veía un video en Facebook. Espero que no sea hecho por inteligencia artificial, porque igual y sí, pero se veía muy real el video. Entonces en ese video estaba un león agarrando a su presa, quién sabe qué era. Era una cebrita, quién sabe qué era. Pero el león o la leona que tenía su presa y no se la comía porque parecía estar esperando que llegara la mamá, como o alguien más para también chuleteárselos, ¿no? y comérselos. Entonces yo le decía, oye, pues ¿y si no mejor planteamos que somos meros animales, que siempre buscamos el mayor bien para nuestro beneficio? Sí. Y si el ser humano así pasa y los más fuertes son los más fuertes y los que no tienen para defenderse no lo tienen, o sea, así pasa, ¿no? A la gente que tiene mayor capacidad económica y que no tiene quizás esta visión de empatía, de visiones en torno al bien común, a la buena repartición de los bienes, ¿por qué tendría que pensarlo así? Y si meramente pues no somos más que un conglomerado de células que a través de un cerebro que ha evolucionado muy bien, con ciertos neurotransmisores que se conectan mediante sinapsis, o sea, ¿por qué necesariamente tenemos que apelar hacia algo de justicia y de bien? Sí. O sea, pues ¿por qué no plantear que somos meros animales y nos quitamos de problema y dejamos de sufrir, ¿no? Y dejamos de sufrir porque la gente quiere ser más rica y por qué los seres humanos siempre buscan eso. Y si mejor planteamos que somos meros animales y nos quitamos de problema. Pero ahí surge una cuestión, a nadie le gustaría esa conclusión, o sea, esa conclusión ahora sí que es como nefasta, ¿no? Como de, no, espérate, o sea, yo sí creo en la parte de la materialidad y quizás no quiero admitir un cierto espíritu o un alma racional que informa al cuerpo y que hace que piense de cierta manera y le van a generar ciertos bienes, pero esa conclusión de que somos meros animales, como que no me gusta, o sea, espérate, porque pues ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda este plano de que anhelar el bien? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra la parte del cristianismo, ¿no? Porque, ojo, eso no significa que el cristianismo no haya provocado ciertas injusticias en el pasado, ¿no? Porque uno se puede ir a la historia y ver cómo ciertos reyes, señores feudales se pasaban de lonches, eran cristianos y probablemente iban a misa todos los días y también surgía esta subordinación. Incluso Marx va a tomar ciertas ideas de ahí, ¿no? O sea, toda la parte de la burguesía son ciertas ideas que vienen siendo emanadas de la parte del feudalismo de la Edad Media. Ojo, o sea, no me refiero que el cristianismo será la solución para que no existieran esas cosas. Sin embargo, siento que de fondo el cristianismo aporta esta parte en la cual
te puede iluminar la idea en la cual el ser humano tiende a alcanzar bienes mayores, trascendentales, o sea, que van más allá de las cosas materiales. Entonces creo que en ese sentido el cristianismo te puede ayudar a iluminar ese aspecto, o sea, a través de todas las categorías que utiliza, filosóficas y teológicas, ¿no? Pero yo creo que ese es un punto, yo lo pondría por ahí, o sea, de la parte en la cual siento que el cristianismo ilumina mucho ciertas visiones materialistas que tenemos en la actualidad. O sea, las ilumina, porque esas están impregnadas por todo, así por toda la sociedad, al menos la occidental. Visiones materialistas en las que el ser humano se reduce a un conjunto de células que se te conectan entre sí, pero no hay algo más allá. Yo creo que ahí está como los principales aportes del cristianismo, iluminar esta parte y apelar a una sustancia, llámese como se le quiera llamar, alma, espíritu, etcétera, pero algo que hace que el ser humano sea algo más que mera materialidad, algo más que mero instinto y que siempre quiera alcanzar ciertos valores, digamos, pues más, vamos a ponerle el término, no sé si sea correcto, ¿no? Más trascendental. Sí. Justicia, la búsqueda de dignidad, del valor en sí mismo de la persona, etcétera. Entonces siento que en ese aspecto el cristianismo pues no se ha superado en ese aspecto. Sí, igual, o sea, yo creo que mucha gente, o sea, creo que a veces no entiende lo difícil que es justificar todas esas cosas que tú dices sin como un ser trascendental o cuestiones trascendentales, porque pues a veces dices, no, pues, o sea, no necesitas, mucha gente como que tiene esta idea de, no necesitas ser cristiano para ser buena persona. Sí, o sea, se entiende que no necesariamente un cristiano es buena persona y no necesariamente un ateo es mala persona, simplemente el hecho de la justificación o la fundamentación que ellos tienen, sí, eso lo vuelve un poco más complicado. Yo creo que grandes ateos, filósofos que mucha gente conoce o ha escuchado, yo creo por ejemplo de Nietzsche, que se entiende completamente, igual y ahorita, bueno, pasamos si quieres como a ese tema poquito. Pues Nietzsche tiene este texto, esta aporía donde habla de Dios ha muerto, y mucha gente como que piensa que es un grito de victoria que está cantando como el autor, diciendo, Dios ha muerto, pero cuando lees el texto, precisamente es todo lo contrario. O sea, él llega como, pues, preocupado con la gente. Baja esta persona, si no me equivoco, corrígeme si me estoy equivocando, baja del monte, si no me equivoco, una persona. Sí, ahorita no recuerdo bien los detalles. Sí, dicen como que el loco, ¿no? Sí, el loco, baja, que precisamente creo que así se llama la aporía, ¿no? El loco. Sí, el loco de algo. Sí. Baja el monte y les empieza a decir a todos de que Dios ha muerto, y la gente se empieza a burlar de él y decir como, pues sí, obviamente Dios ya quedó muerto, ya quedó superado y así, y él les empieza a decir de que no, es que no entienden, Dios ha muerto, somos los mayores asesinos de toda la historia, no entiendes que hemos borrado, me gusta mucho una frase que dice de que hemos borrado el horizonte, o sea, hemos desaparecido el horizonte, y es como muy interesante precisamente porque lo que el loco quiere decir es que como hemos quitado la idea de Dios, hemos derrumbado todo lo que hemos fundamentado arriba de él, que es precisamente estos valores trascendentales, la idea misma de la dignidad de la persona. A mí se me hace muy difícil, no imposible, inclusive me gustaría hablarlo con alguien que creyera esto y como cuestionarlo, pero se me hace muy difícil como fundamentar la idea de la dignidad de la persona sin la idea de un Dios, del alma, de todas estas cuestiones. O sea, como dices tú, creo que es muy fácil irte por este rumbo de, pues sí, somos puros meros animales y así, pero eso borra un horizonte completamente complejo que está detrás de ahí. Inclusive yo creo que ese es uno de los argumentos que a mí me gusta a favor de la existencia de Dios, que no se me hace un argumento tan fuerte, pero se me hace un argumento muy bueno. No sé si lo has escuchado, yo lo escuché de un filósofo católico, Peter Kreeft, que él mencionaba que más o menos el silogismo, ahorita no me acuerdo exactamente, probablemente lo voy a decir mal, pero básicamente es como el ser humano tiene deseos, todos los deseos que tiene el ser humano tienen como algo que cumple con ese deseo. Por ejemplo, tú tienes hambre, existe la comida que sacia ese deseo. Tienes sed, existe el agua que sacia ese deseo. Tienes el deseo de realización, existe la realización que sacia ese deseo. Pero, por ejemplo, en el ser humano, como la segunda premisa es, existe un deseo de infinito en el ser humano. El ser humano busca lo infinito, busca lo trascendental, busca como esta plenitud y no la hallamos en ninguna cosa del mundo.
Por lo tanto, es la conclusión del argumento, pues debe de existir algo que supla ese deseo. A mí me gustan muchos argumentos, se me hace que no es uno muy fuerte, porque pues obviamente pues tiene mucho para criticar, pero me gusta mucho porque da como una pista muy grande de que el ser humano tiene este deseo profundo que no desaparece simplemente con cosas, ¿no? Y eso creo que la mayoría de la gente que nos está viendo puede ver eso en su propia vida. O sea, ya ni siquiera, bueno, al menos a mí, no sé tú, pero a mí me gusta, yo no siento que haya tomado las decisiones más fuertes de mi vida en base a argumentaciones lógicas. Sí, O no. sea, así como yo no me puse a pensar de que mi esposa es buena candidata para ser esposa y Pues hacer está así bueno. un silogismo de no, pues Yo- mi esposa es muy buena, entonces yo quiero una esposa muy buena, entonces me voy a casar con ella. ¿Sabes cómo saber? Sí. Las decisiones que tomé las tomé en base a mi vida y a lo que hace sentido en mi vida en un sentido muy profundo. Yo con esta persona siento que me siento llamado a estar con ella y pues tomé la decisión de estar con ella. Igual la creencia en Dios la tomé de una manera similar y por eso es que me gusta este argumento, porque te llama al corazón y te dice, sí es cierto, o sea, yo tengo un deseo de infinito. ¿Dónde está ese infinito, no? Y pues nosotros obviamente creemos y damos la respuesta de que es Dios y pues ya tenemos toda esta manera de ver el mundo en torno a esto, pero pues nomás lo quería como mencionar porque me lo recordó un poco a lo que mencionabas. Igual, creo que ahorita mencionaste, bueno, no sé si quieras mencionar algo en torno a esto, si no tengo más. Sí, pero... nomás súper rápido Sí. para que vayas tú y luego ahora sí empezar a hablar de lo Sí. de Dios ha muerto, pero es más bien interesante lo que decía Ricardo, ¿no? La parte de que sería muy chido encontrar a alguien, que seguramente lo hay, seguramente debe haber muchos trabajos de eso, nada más que pues, lo ignoramos, pero estoy casi seguro que hay gente que trabaje derechos humanos o dignidad desde una Sí. perspectiva sin Dios, pero ahorita dijiste algo bien importante, ¿no? O sea, no solamente esta parte de cómo hablar de la dignidad sin Dios, pero yo más bien lo especificaría en el Dios cristiano, porque la dignidad del ser humano desde la perspectiva del Dios cristiano parte de que somos imagen y semejanza de Dios mismo. Sí. O sea, no solamente somos una creación, ¿no? O sea, como creo que se llamaba deísmo, esta postura, creo Sí. que de la ilustración, ¿no? Sí, o sea, si hay un Dios, pero a ese Dios le vale Sí, es como 3 el, kilos de, ¿cómo de se dice? cacahuate, El, ¿no? es que lo sé en inglés, que el clock watchmaker, que hace el el reloj, y pero lo deja. deja Ajá. fluir. O sea, lo hizo el reloj y ya, se fue. O sea, creó el universo y Simón, pues se fue. exactamente, no, o sea, va bien el cristiano, o sea, cree que verdaderamente Dios lo crea desde el amor y para el amor. Entonces yo creo que de ahí parte la dignidad, o sea, la dignidad del cristianismo se vuelve muy fuerte porque el ser humano tiene un valor tan valioso, baja la redundancia, ahora tiene Sí. mucho valor por la parte de que está creado a imagen y semejanza de Dios, de la parte teológica. Ya después hay muchos, digamos, escritos que Santo Tomás lo desarrolla más, ¿no? La parte de la analogía del ser, ¿no? Y cómo Sí. participamos del ser divino, etcétera. Es otro boleto, pero creo que es esa parte, ¿no? Como que ahorita hablando de la relevancia, estamos hablando de la relevancia del cristianismo, porque esto puede caer, ¿no? Y decir, bueno, ustedes están hablando de teísmo en general. No, o sea, verdaderamente la cuestión de la dignidad, que es un Sí. tema en el que ha decaído lo que estamos hablando ahorita, sí tiene mucho que ver con el cristianismo de por medio, o sea, el valor del ser humano que se le da en torno a esta dignidad sí parte de un ideal cristiano, o sea, un ideal cristiano en el cual el hombre, la mujer, es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y participa de su realidad, etcétera, y de distintas cuestiones. Nomás quería compartir esa Sí. parte como para enfatizar la relevancia del cristianismo. Sí. No, sí, de hecho, o sea, bueno, te comento dos cosillas y si quieres lo unimos al siguiente tema. Sí, ma. Por un lado, creo que mucha gente, en verdad, insisto, como que no se dan cuenta la relevancia que tuvo el cristianismo históricamente, que precisamente estos conceptos que ahorita se manejan como conceptos laicos, de cierta forma, Sí. en el sentido de que ya no están unidos a la religión, fundamentaron su existir en el cristianismo. O sea, como dices tú, la dignidad humana partió de que estaba la creencia de que somos imagen y semejanza de Dios, y de ahí sale este concepto de dignidad humana, y después lo toman las naciones y las leyes y todo esto. Pero ahora está el reto de muchas personas, yo creo, pues insisto, el reto que yo lo he visto en muchos casos fallidos. Igual me gustaría, como te digo, ver un ateo que me argumentara cómo fundamentar la dignidad humana más allá del Dios cristiano. O sea, me encantaría hablar con alguien de eso. Pero yo he visto muchos intentos fallidos de precisamente fundamentar estos conceptos sin apelar a lo trascendental del ser humano. Incluso ahorita tuviste el ejemplo muy claro del marxismo, que precisamente tiene esta idea del materialismo histórico. Si no me equivoco, sí, el materialismo histórico,
Y es como, pues somos materia y se acabó. Y por eso es importante lo material, pero pues de dónde saco precisamente esta urgencia de que, de pues el que no tiene nada, o sea, esta urgencia de ayudar a los que están batallando y así, ¿no? O sea, bueno, creo que nomás como quisiera enfatizar eso. Y por otro lado, con lo que mencionas del Dios cristiano, inclusive yo tengo la idea de que si el Dios cristiano es real, tiene que fundamentar, no solamente fundamentar, sino tiene que hacerlo mejor que cualquier otra manera de ver al mundo, el existir humano, o sea, la dignidad humana, o sea, el mismo, el sentido de la vida del ser humano tiene que encontrar su respuesta en el cristianismo, si el cristianismo es real. Si el cristianismo no es real, pues obviamente no tiene por qué suceder nada de esto, ¿eh? Pero si es real, si toda la historia que estamos planteando de que Dios vino, se hizo hombre, de que tenemos esta dignidad, de que somos hijos de Dios, de que todo esto, o sea, tiene que tener una respuesta precisamente a las interrogantes más fuertes que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, Ya te estoy sí, como, o sea, no podría no responder a ellas, o sea, ese es mi punto, o sea, y a veces yo siento que, de hecho una vez lo platicábamos, no sé si te acuerdas, una vez que estábamos comiendo, bueno, no, más o menos como el contexto no te lo digo, pero estábamos hablando de si, híjole, no me acuerdo bien cuál era la pregunta, pero el punto es que era un problema que tú planteaste y que yo te decía que a mí no me gusta cuando damos como respuestas que se están como zafando del problema, que son así como, ¿por qué? Por ejemplo, te doy un ejemplo de los sacerdotes, ¿por qué hay sacerdotes hombres y no sacerdotes mujeres? Y la respuesta fácil es como, pues porque Jesús dijo que puros hombres. Sí, y es como, pues, pero eso no es suficiente para responder bien. O sea, no le estás dando una fundamentación profunda que te responda algo profundo de ti, que tú digas, sí tiene completo sentido, ¿sabes cómo? Sí, como una respuesta más dogmática. Ajá, ¿no? O una respuesta así como, me voy a zafar, pues con la fácil. Sí. O sea, tiene que haber una respuesta profunda a las cuestiones. O sea, ese es mi punto ahorita, como mencionarlo, como lo decías. O sea, no solamente es que encontremos la fundamentación de estas cuestiones así en como el que cristianismo. teórica, ¿no? Así como respuesta pues, de examen, ¿no? Ajá, como, mira, está bien fácil si nosotros le hacemos al cristianismo como aquí vamos por este lado. Pues mira, claro que se fundamenta la imagen, ¿no? O sea, se fundamenta de manera perfecta casi, o sea, pues poniéndolo casi perfectamente en el cristianismo, todas estas cosas que nuestra alma está buscando, como la dignidad del hombre y la justicia, o sea, no sé si se entienda más o menos mi punto, pero... Sí. Y se me hace padre, porque por ejemplo, es volver a esta parte de que el cristianismo, o sea, no, a menos al cristianismo que estamos apelando, ¿no? Nosotros. O sea, no es un cristianismo que responde de manera, digamos, dogmática, ¿no? En base al magisterio de la iglesia. Que obviamente que sí nos interesa el magisterio de la iglesia, claro. Pero apelamos más a la hora sí que esos anhelos que tiene el ser humano y anhelos que tenemos tú y yo, ¿no? Sí. Hablando de la parte experiencial. Porque si se trata de ahora sí de dar una justificación teórica, ¿no? De por qué Dios hace o esto o todas estas cosas, pues no, más bien es cómo responde a ciertos anhelos, ¿no? Y verdaderamente esa respuesta me deja en paz porque responde a cosas que por nuestra creencia creemos que nuestra estructura antropológica como seres humanos, o sea, responde a estas cosas que necesitamos, estos, digamos, anhelos de justicia, de verdad, de bien común, etcétera. Entonces me hace bien chida esa parte. Y sí me acuerdo de la plática. Sí, no me acuerdo bien cuál es la pregunta que hiciste, pero me acuerdo que... Tiene que ver con cosas de María. De María, ajá, y que dimos que había como una respuesta muy así que hasta tú y yo decíamos de que es la neta... Ese tema podría ser muy interesante tocarlo después. O sea, igual le damos un pequeño así rápido. Tiene que ver con cosas de María y cómo estas situaciones sobre su virginidad pueden trastocar ciertos temas con cuestiones de género. Que ahorita de primera alguien que lo vaya a escuchar probablemente se pueda rasgar las vestiduras. Sí, igual pero está interesante. Podría ser un tema para futuro, pero sí recuerdo que los dos estábamos así como la verdad, no sé, o sea, no es una respuesta o inclusive como una teoría que te satisfacía en muchos sentidos. Era como, ok, pues sí medio respondes, pero no me estás llamando a nada profundo, o sea, como que... Eso es como algo que es difícil para mí como materializarlo en palabras, o sea, pero es algo que ya estoy muy convencido de que el cristianismo, si es real, tiene que responder de una forma que satisfaga
como que te dé una... Como práctica existencial no sería. Y una práctica existencial, pero profunda, o sea, que responda a lo profundo de tu corazón, a la vez que responde a lo profundo de tu mente. ¿Sabes cómo? Sí. Es algo que satisface las dos cosas. Tu mente, o sea, te da una respuesta lógica, coherente, que tiene sentido en la razón, pero aparte vivencialmente Sí, te hace quemar, ¿sabes cómo? Así como el sentido de, o sea, esto es lo que estaba buscando, Sí, o sea, este era lo que quería mi alma y aquí lo estoy encontrando, Sí, o sea. Pero bueno, eso ya lo dejamos si quieres así de lado, igual lo podemos ir tomando. Creo que se va a conectar con lo que vamos Sí. a tocar del tema de Dios amor. Tú que decías, ¿no? Sí. Esto satisface mi alma, ¿no? Como si hubiese algo que está ahí en las alturas que lo va a satisfacer. Suena muy platónico, ¿no? Sí. Bueno, no digo que sea... Sí. Suena algo platónico. No que sea platónico, pero tiene rasgos Tiene raíces ahí. de platónicas. Y está bien interesante porque, por ejemplo, Nietzsche decía, ¿no? Que el cristianismo no era más que una mera... Lo estoy parafraseando quizás muy mal, pero más que una mera copia que el platonismo. Sí, un platonismo para la Para la raza, prole. para la gente. Sí, Sí. así decía, ¿no? Entonces, está interesante esa parte porque volvemos a este punto, ¿no? Del aforismo, si no me equivoco, es el 125 de la Gaia Ciencia o Gaia Saber, depende qué edición en español. Le cambian el nombre, ¿no? Sí. Pero está interesante porque, como bien comenta Ricardo, está loco, baja y empieza a tirarle a la gente, no, ustedes, que no sé qué, que no sé cuál. Pero está muy interesante cuando habla la parte del horizonte, porque incluso dice, ya no hay ni arriba ni abajo, ni no sé qué, o sea, en pocas palabras ya no hay márgenes, ya no hay un sustento sobre el cual encuadrar la realidad. Porque cuando se habla de la muerte de Dios en Nietzsche, mucha gente ha hablado de esto, es algo que se sigue discutiendo, pero la interpretación que creo que a mí también me gusta y por la que veo que también es la parte, la muerte metafísica de Dios, Sí. ¿no? La muerte metafísica de Dios en tanto el Dios cristiano que fundamenta los valores. Y obviamente es parte del proyecto de Nietzsche, ¿no? O sea, hay que quitar estos valores para ahora sí transmutarlos. Sí, él como O sea, que ve ese problema y dice, bueno, yo voy Sí. a responder a ese problema, pero pues sí, es muy interesante cómo es borrar el horizonte es una, ¿cómo se dice? Una alegoría bien Sí. padre de decir, o sea, estamos desapareciendo, no sabemos ni a dónde vamos, ni a dónde venimos, Sí. ni a dónde estamos parados, no sabemos nada. Y yo creo que, por ejemplo, en ese aspecto a mí Nietzsche, como que viendo esa línea, es un filósofo que si bien no lo he leído bien y mucho, pero en ese sentido me parece muy interesante, porque no te trata de vender humo, yo lo veo yo. Sí. O sea, él sabe las consecuencias de su teoría. O sea, yo estoy planteando esta parte del superhombre, la parte de la transmutación de los valores, posteriormente ideas en torno de lo mismo, pero no te vende una idea maravillosa, ¿no? Fíjense, lo Sí. que estoy planteando... Sí, qué chida que está muerto, Dios, sí. mira, vamos a, ya O sea, puedes hacer lo que exacto. tú quieras. Ajá. Exacto, va a coaccionar cosas que van a simbrar, digamos, la parte como que los sustentos de Occidente, los supuestos metafísicos que están debajo, o sea, y ese sentido se me hace chida de Nietzsche, ¿no? Porque no te va a vender humo. O sea, él en esa alegoría yo siento que está vendiendo las consecuencias de lo que va a pensar, que lo va a defender después quizás de otra manera, etcétera, pero se me hace muy interesante, partiendo de ciertas cosas de que hablábamos, ¿no? Ni Nietzsche, después posteriormente podemos hablar un poquito de Freud, ni Marx, que son considerados, ¿cómo se llama? Creo que Paul Ricoeur lo llama, los filósofos de la sospecha. Ah, sí. Y que para el cristianismo pueden ser como que no, esos vatos y que no sé qué. O sea, creo que leyéndolos de manera profunda pueden dar mucha riqueza. Por ejemplo, hay una frase que ya se suele utilizar mucho en contextos cristianos, católicos, ¿no? Esta frase de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Y lo citamos y decimos, oh, Dostoyevsky, qué profundo. Yo creo que eso ya lo había dicho. No sé si Dostoyevsky sea antes o después que Nietzsche. Si no me equivoco, No, sí es después. Pero Ajá. independientemente Creo. sea después o no, yo creo que el punto es este. O sea, enaltecemos a Dostoyevsky por esa frase. Yo como todo no lo conozco. Más bien me pongo en el punto como cristiano, utiliza a Dostoyevsky para Sí. decir ciertos argumentos. Y Nietzsche eso también lo dijo. Yo creo que Sí. también, o sea, además que lo hizo de una forma alegórica, con un aforismo. Entonces, yo esto lo digo como para rescatar esa parte, de cómo pues, también podemos rescatar cosas de Nietzsche. O sea, qué interesante que él ya estaba dándose cuenta de las consecuencias de quitar este sustento metafísico de por medio, ¿no? Entonces, eso se me hace muy padre. Y pues creo que ahora sí que habla de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Toda esta parte de carencia de valores, de fundamento para justificar ciertas nociones más, digamos, en torno a los anhelos humanos, ¿no? Sí. Que creo que es el tema de lo que estamos hablando, ¿no? En torno a los anhelos humanos, anhelos de justicia, de derechos, de verdad, incluso el término de felicidad, por ejemplo, que son anhelos muy propios, ¿no? Y creo que Nietzsche en ese aforismo como que ya toca. Sí. O sea, estas son las consecuencias de lo que voy a postular, truchas, porque no son cualquier cosa, son Sí. cosas muy fuertes. Sí, de hecho, bueno, creo que
Bueno, a mí personalmente, como todo, yo creo que iniciador en la filosofía, cuando ves a Nietzsche, como que Nietzsche tiene una manera de escribir que es muy distinta a muchos filósofos, que es, pues es muy, pues sabe redactar muy bien, hace muy bien como literariamente, pues hace más aforismos, hace más como simbolismos, y la verdad es que son muy ricos y los lees y son como la pasión y la fuerza con la que escribe Nietzsche. Es muy difícil como que no te atrape. Y bueno, yo personalmente cuando lo empecé a leer me llamó mucho la atención y la neta, pues yo cuando empecé a estudiar filosofía yo decía, yo quiero aprender o sea, quisiera que enfrentarme a los filósofos que más han criticado el cristianismo, porque yo quiero saber si estoy en la creencia correcta, ¿sabes Sí, cómo? Y Nietzsche fue así de los que dije, a fuerzas tengo que leer a Nietzsche, y pues leí, pues yo digo que una cantidad más o menos buena de Nietzsche. No soy así un experto en Nietzsche y ni mucho menos, pero pues he tomado cursos de Nietzsche o algunas cosillas así. Y bueno, eso X, pero el punto es de que mucha gente no sabe que, por ejemplo, Nietzsche, él fue cristiano, o sea, fue cristiano por mucho tiempo. Simón. Su papá fue Pastor, ¿no? sí, ajá. Simón, sí, Y luterano creo, ¿no? luterano, ajá. Y Simón, pues sí, él cierto. conoce muy bien el cristianismo. Sí, cierto, me Antes acordaba de de eso. ponerse a criticarlo, lo conoce muy bien. Simón. Y la verdad es que lo hace desde un punto bastante bueno. Obviamente no Buenísimo. estoy de acuerdo con muchas de las críticas que tiene Nietzsche, pero muchas críticas son muy buenas y son interesantes. Y inclusive creo que lo que mencionabas ahorita va un poco de la mano con Nietzsche, porque Nietzsche precisamente dice, pues ya borré el horizonte con de fundamento los valores, ¿qué valores voy a construir ahora, no? Y él empieza ya como esta nueva idea de, tomando un poquito de la idea de Darwin, ¿no? Del sobrevivencia al más fuerte, pues hace como esta idea del superhombre y todas estas ideas. Fíjate que eso yo nunca lo había escuchado, pero ahorita que lo dices, bueno, igual si quieres compartir más de eso, no había escuchado, o sea, sí te creo, pero porque yo no había leído. Sí, En sí, verdad sí. yo de la cosa, lo que sigue después de la transmutación de los valores, o sea, de este rollo de la muerte del horizonte, no había escuchado de Sí, eso. no, pues o sea, mira, ahorita no me acuerdo muy bien porque hace mucho que ya no leo a Nietzsche, Simón. pero lo que recuerdo más o menos es que él precisamente ve que se quita ya este fundamento y él trata como de... No fundamenta sus propios valores como tal, pero Simón. sí trata de encontrar como qué es lo siguiente al hombre. O sea, él lo ve como una forma así de... El hombre ya superó a el cristianismo. De hecho, él critica mucho la religión del cristianismo como la religión de la servidumbre. Y él critica mucho que el cristianismo justifica, por ejemplo, la pobreza, justifica el sufrimiento, justifica como todas estas cuestiones que él las ve como del hombre débil. Y precisamente él trata de fundamentar este cambio de valores creando a través del hombre que es fuerte, que busca... pues ya está como la voluntad del poder y todas estas cuestiones, que es complicado. Yo no me pondría a decirte, no, esto es lo que quiso decir, porque es un tema que es muy complicado y como todo tema en filosofía, hay quienes dicen que quiso decir esto, no, pero otros que dicen que quiso decir el otro, pero precisamente es interesante porque, bueno, un poquito de historia aquí interesante de filosofía. Nietzsche muere en 1900, si no me equivoco. Simón. Sus últimos libros, si no me equivoco, por ejemplo, el de Genealogía de la Moral, el Más allá del bien y el mal, no lo acaba. Son póstumos, ¿no? Él lo escribió Sí, más no. o menos, pero su hermana lo terminó y lo Sí, publicó. Su hermana se casa con una persona que ahorita no recuerdo, pero era un oficial nazi que era muy, pues estaba en los de arriba pues del partido nazi y pues obviamente conoció a Hitler y precisamente ellos, aunque hay mucha gente que lo critica y dice pues no es propiamente la filosofía de Nietzsche, pero mucho de los textos que Nietzsche escribe los toman los nazis y creo que no puedes decir nazi en videos, pero bueno, Sí. los nazis lo voy a blipear. A ver si bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, de persona con bigote, Sí. del bigotón, del artista bigotón. Entonces, estos lo toman y precisamente como que de esa voluntad del poder, del hombre que quiere que como que es el siguiente paso a la evolución del hombre, que ya no es el cristiano débil, que ya no es esta persona que ve por el que está batallando,
pues ahora toca este hombre fuerte, pues los nazis lo tergiversan un poquito Sí. y pues de ahí salen las ideas un poquito, ¿verdad? Y se medio justifican. Es complicado saber de dónde vienen estas ideas, pero pues de los arios, pues precisamente que lleva al holocausto y todo esto. Inclusive la hermana de Nietzsche le regala el báculo como el bastón de Nietzsche a Hitler. Eso no Sí, sabía. es una historia que es acá como regalo pues simbólico, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Como de una idea de desaparecimos el horizonte, poco a poco se va construyendo una idea que, pues, de cierta forma está justificada, ¿no? O sea, bueno, no justificada, no me malentiendan. Sí, no, justificado es un aspecto, como, digamos, epistémico, Ajá, ideológico, no ándale, como sí, sí. de... De que está, Como de que está Maquiavelo, bien. ¿no? Ajá. Que sí, sí, no, sí, no, sí, no. sí. Yo, por ejemplo, ahorita súper rápido, tío, yo no había escuchado esta parte, si te creo, más bien no he escuchado, Sí. más bien no había leído, porque no me he metido de toda Nietzsche, pero en torno a la relación de Nietzsche Sí. y Darwin, porque lo que sí he escuchado es que en lo que fue el darwinismo social tuvo mucho que ver con esta parte, todas las ideas que subyacieron a este movimiento que surgió en Alemania a principios del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El nacionalsocialismo, ¿no? Sí, creo que mencionan algunos de los historiadores de Nietzsche, dicen de que, o sea, no es seguro que se haya basado en eso, pero es casi seguro que Nietzsche leyó a Darwin. ¿Sabes cómo? Sí, o sea, que lo conoció, lo leyó y pues se ve un poco la influencia Y ponle ahí que en no su lo haya pensamiento. leído, pero por ejemplo, es un hecho que si tuvieron tiempo de leerlo la gente del Partido Nacional Socialista, Sí. a Nietzsche y a Darwin por separado. Y esas ideas pueden juntarse, pueden crear ciertas nociones, como el nacionalsocialismo. No Sí. necesariamente que haya sido como, miren, A más B surgió C. Ajá. No. Sino que ciertas ideas emanan, ¿no? Esta parte del darwinismo, ¿no? La supervivencia del más fuerte y de alguna manera la genética hay que dejarla hacer su jale. Sí. O sea, que los genes fluyan porque siempre las especies más fuertes son las que van a sobrevivir, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto combinado con la transmutación de los valores que ya no están cimentados. Sí, el superhombre, las ideas del poder. Exactamente, este hombre que ya superó esta etapa platónica del cristianismo y que como un proceso, digamos, natural, ¿no? Pues es que de alguna manera los genes estaban ahí, van a fluir. Lo único que necesitamos era una filosofía buena, una filosofía que nos hiciera dejar de ser tan sentimentales y tan románticos y que dejáramos que el hombre alcanzara su cúspide en una raza X, ¿no? Entonces, fíjate, es más interesante, yo jamás había escuchado, más bien leído, insisto, porque no soy muy lector de Nietzsche, pero esta parte de su relación con el darwinismo y cómo esto pudo haber surgido para que surgiera el nacionalsocialismo. Y ojo, solamente quiero aclarar algo, y lo va a hacer mucho durante el podcast. Esto no hace verdad al cristianismo ni más bueno. No. O sea, ojo, fíjense, como las ideas que, Sí, que se utilizaron no son cristianas, llegó a Hitler, el cristianismo es bueno, ¿no? O sea, no. O sea, más bien estamos haciendo como una especie, no digamos... No necesariamente lo hace bueno. Sí, no necesariamente lo hace bueno. No es la justificación de la relevancia Tú que del estudias cristianismo. lógica, sabes que no es un buen Sí. silogismo, un buen argumento. No es un buen argumento. O sea, pareciera ahí sí más bien como un hombre de paja, ¿no? O sea, tirarle a otras, digamos, creencias que no son cristianas. Y como esas creencias se fundamentan en cosas que no son cristianas, ergo, el cristianismo, bueno. No, o sea, no estamos apoyando eso, más bien como que dar cuenta de cómo ciertas nociones que no son cristianas pueden tener ciertas consecuencias y hasta ahí, pero no, el regreso no es como que, por lo tanto las ideas cristianas son buenas y el cristianismo bueno. No, porque por ejemplo podríamos poner también ciertos ejemplos de ciertos abusos durante la historia que se llegaron a fundamentar por un momento utilizando ideas cristianas y que posteriormente se reformularon, ¿no? Pienso en esta parte cuando llegan los españoles Sí, es lo que te iba a decir. los españoles acá a lo que fuera, que era Mesoamérica, después se renombró la Virreinato de la Nueva España. Y cuando pues tienen ideas, ¿no? Que los indios, la gente que vivía, ahora sí que los nativos de aquí de Mesoamérica no tenían alma, etcétera. En algún momento yo creo que hubo raza que sí se la creyó, o sea, por todos los maltratos, todos los abusos que se pudieron realizar. Y cómo aparece un personaje, pues Fray Bartolomé de las Casas, si no me equivoco. La carta de no sé qué, no sé si se la mandó al rey de España o al Papa, no sé a quién se la mandó. Pero él dice, ¿no? Oye, no, o sea, parece ser de que sí... estar más racional y pues favoreció mucho esta parte del reconocimiento de la dignidad de las personas que eran nativas en este momento, ¿no? Entonces, esto para aclarar que la iglesia también como institución también pues ha metido la pata, ¿no? Entonces, yo creo que hay que como que aclarar la diferencia y creo que los dos la entendemos, pero como para ponerla como en palabras, la diferencia entre una visión o una idea, pues ya en el aspecto teórico, o sea, como lógicamente hablando, o sea, diciendo el cristianismo funciona para fundamentar
los valores de las personas. Sí, El ateísmo funciona para... no tiene tanto el fundamento para fundamentar la dignidad de la persona. Pero también está el aspecto práctico, Exacto. que es diferente del teórico, y en el práctico es muy distinto. O sea, como lo que te estoy diciendo es una casualidad o es una cuestión histórica que a mí me parece muy interesante, pero no es como que yo diga, o sea, Nietzsche fundamentó el nazismo. No, al contrario, mucha gente criticó precisamente esta idea porque se tomó, o sea, dicen que malinterpretaron a Nietzsche, y pues ya hay para todos lados, ¿no? Ahí hay muchas cuestiones ahí que son como pequeños detalles que obviamente se tomaron algunas palabras y algunas cuestiones, algunas ideas que tenía Nietzsche y las pasaron a un contexto completamente distinto. O sea, en una cuestión práctica sí es muy distinta de una cuestión teórica. O sea, creo que a veces eso es algo que la gente no puede entender o se le hace muy difícil, y lo entiendo. Por ejemplo, ver lo que hace el cristianismo en algunas cuestiones, menciones escándalos Sí. de tal, y se les hace muy difícil que aún a pesar de eso pueda llegar a ser real o verdadero el cristianismo. O sea, Sí, man. como tal pueden ver cuestiones, no sé, una visión, pues hasta ponle tú atea, y dices tú, no, pues es que hay muchos científicos que son ateos y profesan el ateísmo, y científicamente ve todos los avances que hemos tenido y así puedan de cierta manera justificar, decir, prácticamente tiene mucho sentido el ateísmo. ¿Sabes cómo? O sea, no sé si confundí más la idea, pero pues mi idea es nada más separar lo teórico de lo práctico. No porque algo en teoría funcione, quiere decir que en la práctica no solo que vaya a funcionar, sino que ya en la realidad funciona. En la historia se dé el caso de que... Exactamente, porque Sí. pues, mucha gente lo podrá hacer el ejercicio que nos está escuchando esto, busca encontrar muchos contraejemplos y los va a encontrar. Sí. De que, oye, pues me estás hablando muy bonito del cristianismo, pero oye, ¿aquí qué onda? Van a encontrar muchos. Muchísimos. Y nosotros yo creo que somos los mejores para los que estamos dentro. Exactamente, para encontrar encontrar contraejemplos en torno a esa situación, Sí. pero estamos haciendo como esa distinción. Ahora, estamos llamados, a menos como cristianos, a que esa parte teórica se haga vida, ¿verdad? Sí. Eso sí estamos muy claros, o sea, pero también aceptamos que hay contraejemplos y que, pues sí, pero no es el punto, o sea, por lo mismo lo que tú decías, ¿no? En la parte de que estas conclusiones no harían pensar que una persona que no es creyente y no es cristiana no pueda ser buena y virtuosa, ¿no? En torno a su desarrollo en la sociedad. Sí. O sea, no tiene nada que ver, porque su fundamento teórico, que no tiene un sustento, digamos, metafísico. Sí, que desde nuestro punto de vista nosotros diríamos, la neta, su fundamento teórico pues se está equivocando, ¿no? Eso diríamos nosotros. Exactamente. Pero pues eso no se justifica que en la práctica él pueda ser inclusive mejor persona que nosotros, que probablemente y que seguramente sí hay muchísimos. Sí, muchísimos. Sí, igual pues yo creo que no sé si quieras también como pues lo teníamos como para mencionarlo, esta cuestión de precisamente de Dios ha muerto, pues en una cuestión teórica, hablando desde el aspecto teórico, ¿tú piensas que funciona todavía, o más bien que es algo real? O sea, ¿Dios realmente está muerto? Bueno, de hecho sería interesante, en la práctica, ¿tú dirías que Dios ha muerto? En la teoría, ¿tú dirías que Dios ha muerto? ¿Sabes cómo? O sea, teniéndolo como ya más o menos como dando el contexto de lo que dimos, ¿tú dirías el cristianismo lógicamente está muerto? O en teoría, en la práctica, que se me hace muy interesante inclusive esa pregunta de, pues en la práctica estará muerto. O sea, mucha gente ya no cree en Dios, ya no profesa la religión, o sea... Fíjate que lo que voy a decir va a sonar como paradójico, no sé, la gente, a ver, antes de que diga algo, póngale pausa y piensa así 2 segundos, a ver qué piensan que podría decir yo. De pensar de que si Dios está vivo o muerto en la práctica o en la teoría. En la teoría. Pero, por ejemplo, yo diría que en la teoría está vivo y en la práctica muerto. Okay, porque pues cierta raza pues se ha dicho, no, pues trato de decir que en la práctica está vivo porque Dios es amor y miren a los padres que están en la sierra trabajando. Aquí te puedo tocar ese tema, pero fíjense, ¿por qué lo digo en la teoría, no? Lo digo desde el aspecto donde ahorita yo estoy estudiando cosas sobre filosofía de la ciencia y en un ambiente que precisamente no es muy católico cristiano. Sí. Pero me llama mucho la atención cómo de alguna manera, en ciertos análisis filosóficos, dentro de la ciencia hay una aspiración de cierto realismo. ¿Realismo en qué aspecto? Lo que conocemos está ahí. Y por eso tenemos esta capacidad y esta añoranza de poder capturar leyes en la naturaleza, porque están ahí. O sea, están ahí y somos capaces de capturarlas, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo pienso que son como que detrás de esas ideas subyacen ciertas concepciones teístas, primero, claro.
teístas, todavía Sí. no me voy al plano cristiano, teístas, ¿no? En el aspecto de que, ok, ¿sabes qué? El mundo tiene un orden, el mundo es inteligible, el mundo con inteligible me refiero que es capaz de ser Sí, conocido, puedes comprender. podemos comprender, y no solamente que el mundo es inteligible, o sea, yo sujeto, yo José Luis, sujeto epistémico, conocente, puedo conocer ese mundo, ¿no? Ujú. Eso presupone de alguna manera, a mi parecer, una cierta, digamos, marco teísta. O sea, Sí. no, porque pues hay un orden, podemos capturar y tenemos un aparato para capturarlo. Entonces ahora sí me paso al plano, Inclusive nomás sí. menciono, creo que en la práctica muchos científicos tienen esta idea deísta, ¿no? O sea, no son propiamente cristianos ni así, pero creo que hay muchos científicos, sobre todo creo que han surgido más, creo que es un poco más común ya más ahorita en nuestro tiempo, tal vez Sí, no ¿no? tanto en el pasado, que toman, al menos esa ha sido mi experiencia, que toman esta idea de que no, pues no creo en la religión ni en nada de eso, pero en un Dios o en un ser que haya creado el mundo y que le dé el orden por lo que yo mismo estudio, veo y veo cómo hay orden en las ciencias y pues en el mundo natural, pues puedo creer en un Dios. O sea, creo que eso es algo que te doy ahí como un... Simón. De hecho, actualmente hay un youtuber, un influencer muy famoso físico, Javier Santoloaya. Sí, Por ejemplo, él que comenta lo queremos invitar al podcast. que le caiga. Que vino a Ciudad Juárez, por cierto. Ah, Aquí sí, en la sí. frontera. Bueno, él comenta, lo que he escuchado es que antes de acercarse, porque él empezó a estudiar, no sé si era una licenciatura, un diplomado en filosofía, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? De hecho, se empezó a ser como muy amigo de un filósofo que es el youtuber de también, que a mí me Filadictos. gusta Sí, mucho. ¿verdad? El de Que Filadictos. también ¿Cómo se llama? lo- ¿Henry? Henry. ¿Verdad? Él es católico también y Sí, pues es muy bueno en su canal de filosofía, es buenísimo. Simón. Y bueno, es muy bueno para simplificar y como Sí, hacerte es un tipo muy, muy bueno, sí, muy brillante. muy buen maestro, por ponerlo de una forma, y creo que se hicieron amigos y medio empezaron ahí, pero bueno, si quieres acaba tu idea. Sí, en torno a eso, o sea, la parte de Javier Santoloaya, él ha hablado, ¿no? Como ese proceso en el cual el contacto con la filosofía lo ha hecho replantearse ciertas cosas. Ujú. No necesariamente volverse cristiano, pero ya de alguna manera, no sé si se denominaba como ateo, pero simplemente quizás tenía Creo que una... era agnóstico. Como si no me agnóstico, equivoco. ¿no? Pero dice ahora que está como una etapa de transición en la cual, a través de leer ciertas, creo que ahorita él se ha enfocado mucho en la filosofía antigua porque es lo primero que lleva en su Sí. curso, pero que esas ideas de filosofía antigua, que no te se sabe de paso que los filósofos de la antigüedad, o sea, menos los que se estudian dentro de una carrera en filosofía, los principales son Sócrates, Aristóteles y Platón. Son los principales, pero hay muchos más. Y en ellos hay mucha carga metafísica. Sí. Entonces creo yo que este aspecto de Santoloaya, ¿no? De estudiar esta parte como filosófica, metafísica, de fundamentos, cosas trascendentales, lo ha hecho replantearse ciertas cosas y decir, cara, yo como científico que he visto tantas cosas, pues esto presupone un orden. Oye, pero esas ideas son de corte de los filósofos antiguos, Sí. ideas que retomó San Agustín, que retomó Santo Tomás, que retomó San Buenaventura, etcétera, que las sistematizaron como para plantear, y ahora sí ya paso a por qué no solamente pienso que hay un marco teísta dentro de la ciencia, sino un marco cristiano. Y eso creo que lo vi en un libro es de filosofía de la naturaleza, de Mariano Artigas, editorial EUN, se lo pueden buscar, primer capítulo, cuando habla de mucho del desarrollo de las ciencias empíricas y cómo ellas han tenido como que tienen un trasfondo en el cual el ideal, porque se tiende a decir que la Edad Media pues fue la parte oscurantista, ¿no? Etcétera. Y uno de sus argumentos para decir que no, y no es el único argumento que tiene, hay muchos más, o que hay, es que dice esta parte que el cristianismo fue como que el caldo de cultivo, yo lo parafraseo así, Sí. fue como que el caldo de cultivo sobre el cual la ciencia moderna se pudo gestar, porque Yeah. el ser humano se cree capaz, por toda la teología que hay detrás, oye, pues Dios, ¿por qué me va a privar de conocer, no? Ujú. O sea, Dios, ¿por qué me va a privar de conocer? O sea, Él hizo el mundo para que yo lo conociese. O sea, yo me creo tanto como ser humano y soy tan fregón que puedo conocer eso. Sí, ciertamente que dentro de la Edad Media se pausaron ciertos estudios, sí, de matemáticas y de astronomía, etcétera, que haría falta un estudio más serio para ver esa parte, pero también les compro esa parte, supongamos Sí. que sí. Pero detrás de todo eso se va gestando una filosofía y una teología en el cual el ser humano, siento yo, se va empoderando de sí mismo y dice, ok, somos capaces de llegar a estas cosas. Después llega el resurgimiento de la ciencia moderna, que el paradigma es Kepler, Copérnico y Galileo, Sí. en el cual se empiezan a dar cuenta que a través de estos instrumentos teóricos, matemáticos y prácticos, los telescopios y cuánta cosa, y demás experimentos en los cuales empiezan a ver que el mundo es modelable a través de ciertas leyes, etc. Y yo siento que detrás de eso hay una idea cristiana de alguna manera, teísta cristiana. En el aspecto aquí también tenemos que hacer una aclaración.
Ya es posteriormente, conforme hacemos el podcast, sabemos que el cristianismo no es meramente la parte teórica, ¿no? Sí. Sino que involucra una relación con una persona, y eso lo tenemos muy, muy claro, ¿no? A través de distintas acciones de oración, sacramentales, etcétera. Parte esa parte porque el cristianismo no estamos reduciendo a la parte teórica meramente como sus principios. No, y tendría que ser así, es como te digo, o sea, Sí. si no fuera integral, no tomara como todo el Sí. aspecto del ser humano, pues no podría, yo no creería en un Dios nada más Exactamente. intelectual. Sí, pero pues para efectos de la plática así se Sí. ve, pero no es eso el cristianismo que vivimos o tratamos de vivir. Sí, Pero entonces esa parte, ¿no? Entonces teóricamente creo que está vivo y todavía actualmente, o sea, todavía dentro de la filosofía de la ciencia hay muchos esfuerzos. Hay esfuerzos también antirrealistas, ¿eh? No digo que todos sean realistas, Sí. pero yo conozco a amigos, amigas, sí, creo que había un resurgimiento del realismo muy grande dentro de la filosofía. y yo pienso que el realismo contemporánea. sí presupone ciertas Sí. ideas cristianas. No que sean cristianos ni que tengan que ser cristianos para que sus ideas valgan, pero siento que son Sí. remanentes de Occidente, de esta capacidad del hombre de querer, del hombre, del ser humano, para poder alcanzar ciertos fenómenos y poder capturarlos. Y en la práctica yo diría que no, porque en la práctica lo podemos ver, ¿no? O sea, actualmente, o sea, muchas distintas prácticas que se realizan en el mundo en torno, que no se velan por los derechos humanos, que ahora sí que, pues sí, o sea, como que se ha dejado al lado ese cuidado por el otro, la parte del bien común, todo este tema que está muy en boga, la parte de lo de la migración, no se diga la parte de la parte del aborto, y distintos temas que como cristianos sabemos que son pues muy allegados a nosotros, ¿no? En torno a las necesidades del hermano, de la hermana que necesita, ¿no? O sea, podemos ver que en la práctica hay mucho pues individualismo, Sí, o sea, mucho individualismo, y que pues eso es contrario al cristiano, ¿no? Porque el cristiano está abierto, siempre está abierto hacia el otro, ¿no? Hacia la otra, hacia los demás, ¿no? Entonces, creo que ahí sí no argumentaría mucho como si lo hice con la parte teórica, porque creo que en la parte teórica sí requieres un poquito más de esquema para Sí. decir algo como que Dios sí está ahí, o alguien sí va a decir, ah, caray. Pero creo que la gente, cristianos o cristianas que nos están escuchando y gente que no lo es, pues creo que no se requiere mucha justificación para decir que en la práctica Ujú. sí pareciese que Dios está muerto. Sí. Vivimos como, le llaman en ciertos lados ateísmo práctico, que es diferente de un ateísmo teórico, que es así, lo piensa, lo razona, pero vemos a veces muchos cristianos que vivimos como ateos Sí. prácticos, como si Dios no existiese en la práctica, ¿no? Y que es un reto para nosotros como cristianos, cómo hacer vida todas estas ideas que hablamos, ¿no? Sí, no, y creo que sí está, bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, creo que en el aspecto práctico, como dices, creo que ha habido mucho surgimiento de ideas que en su pasado estaban completamente unidas al cristianismo, como el realismo, inclusive como, bueno, el nuevo realismo, no sé si has escuchado, por ejemplo, de esos de Ferraris, Italiano, ¿no? Ferraris y también hay un alemán que ahorita no me acuerdo del nombre, pero que han estado como abogando mucho nuevo realismo, inclusive también en Estados Unidos, como mencionaste, se me hace muy interesante porque como Estados Unidos es un lugar tan pegado con las ciencias, pues tratan sobre todo las ciencias naturales y todas estas cuestiones pues por ejemplo la filosofía analítica, todas estas ideas, siento como que medio tienen que salvar este fundamento que es el realismo, que es estas ideas inclusive de la democracia no tiene sentido sin valores, entonces tienes que salvar los valores. Entonces como que ha habido también, se han tomado filósofos del pasado como Aristóteles sobre todo, por ejemplo, ¿no? Se ha tomado y se ha como cada está ahorita en boga otra vez en algunos aspectos. Entonces yo también estoy de acuerdo en eso. Tal vez no hay un cristianismo teórico completamente así abierto, que toda la gente ahorita ya es cristiana, pero mucha gente como que medio le está escarbando y ves ahí muchas ideas que dices, mira, están defendiendo ideas que yo defendería como cristiano, Exactamente, pero sí. no las están defendiendo como cristianos, entonces están interesantes. Igual pues obviamente hay muchas, pues hay muchas personas que sí hay mucho como todavía como mucho no quiero creer y por eso mismo medio le saco la vuelta al cristianismo, porque como ahorita decíamos, el cristianismo implica mucho y a veces ese mucho es difícil pues tomarlo como tal. Y yo argumento pues en parte de la filosofía con la que más comulgo yo, que es por ejemplo la hermenéutica, pues está esta idea de que el ser humano no puede conocer fuera de su contexto, ¿no? O sea, su contexto es importante para su conocimiento.
Entonces, como es importante para su conocimiento, en dónde estás en la historia, en dónde es tu existencia, el contexto que te rodea, va a determinar un poco cómo comprendes las cosas. Entonces, yo sí creo que es importante porque muchas veces la cuestión inclusive emocional, o sea, el cristianismo implica también emocionalidad y por eso mismo es un choque con quién soy como persona y cuál es mi historia como persona. No sé si estás de acuerdo tú con estas ideas y me estoy yendo mucho por la tangente aquí, pero es algo que yo lo he reflexionado mucho y también es una idea que defendería mucho, que es importante el aspecto emocional para el conocer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una idea tiene un impacto emocional en mí fuerte, esa idea va a tener más, voy a hacer más, mi cerebro va a hacer más para que haya un razonamiento que justifique esa idea. Por ejemplo, si para mí es difícil afrontar la muerte, juega para los dos lados. No sé si estás de acuerdo conmigo con esto. De hecho, hay trabajos ahorita te continúo, pero hay trabajos en neurociencia que hablan de eso, Los trabajos se justifican. Ahorita lo digo cuando sí, yo también he visto algún pensamiento, inclusive, de hecho, estoy leyendo un libro que tiene que ver un poquito con eso, pero por ejemplo, si mi mamá muere y el dolor de la muerte es muy grande para mí para afrontar la muerte y yo quiero desaparecer la muerte como algo que es una separación total del ser humano. Están gritando los por el carro, por la sirena. Pues se escucha. Bueno, espero no se escuche. Si se escucha, sí, es por eso. Bueno, entonces, si la idea de la muerte me es difícil, es más probable que yo adopte ideas que la muerte no sea tan difícil de afrontarla. Por ejemplo, el cristianismo va a ser más fácil que la adopte porque pues el cristianismo te da la posibilidad de una vida eterna, ¿no? Entonces, yo creo y yo defendería esa idea. Okay. No tengo como ahorita las herramientas para defenderla completamente, pero es una idea que en mi experiencia de vida es completamente cierta. Y ahorita digo porque la estoy mencionando ahorita. Igual, si la idea de la muerte de cierta forma es fácil para mí adoptarla, es más fácil para mí mi emocionalidad adoptarla en el sentido de que ya es un completo desprendimiento y para mí es más fácil como pues ya se murió mi mamá y desapareció. Es más probable que yo adopte ideas que justifiquen eso, ¿sí? No sé si estás dando a entender. Sí te entiendo. Yo creo que también me ha pasado de alguna manera. Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Si te pones a analizar todas las ideas que consideras como ciertas, tienen un aspecto de emocional muy grande, más grande del que nosotros creemos que es. Y con eso lo considero importante porque siento que a veces está inclusive el cristianismo de los dos lados, se juega para los dos lados, ¿no? Hay personas que defienden el cristianismo porque de un aspecto emocional los ayuda muy fuertemente y luego ya haces la argumentación que justifica tu decisión emocional, ¿sabes cómo? Sí. Y desde el otro aspecto pues, también se juega de la misma forma, o sea, yo no soy bueno, el cristianismo no me gusta porque tengo un choque emocional, intelectual también si quieres ponerlo, pero también un choque emocional ahí y por lo tanto hago toda esta argumentación que justifica mi decisión emocional, ¿sabes cómo? Sí, te entiendo. Entonces yo lo quiero mencionar ahorita porque es un aspecto que es importante en el cristianismo teórico o en la idea de Dios teórica. Mucha gente yo creo que no se da cuenta de que también implica una idea pues con la que ahí puede haber un choque, ¿sabes cómo? No sé si estoy haciendo sentido, si no les hace sentido esto, olvídenlo completamente, es una de las fumadas que a veces me aviento así porque yo he visto... Una disculpa por ese corte, pero bueno, la idea que estaba mencionando es simplemente pues que yo pienso que sí tienen una fuerza grande las emociones en cuanto a nuestra racionalidad. O sea, igual en algún otro momento profundizaré más en eso. O sea, quiero poder plantear bien esa idea, pero creo que es algo importante porque haces la teoría, en el aspecto teórico, pues mucha gente encuentra resistencia precisamente no por cuestiones de razón como tal, sino a veces también más por cuestiones emocionales y sobre todo el cristianismo que tiene una historia tan grande y tan compleja, pues mucha gente encuentra resistencia por el aspecto práctico, porque precisamente, ya uniéndolo a la otra,
no vemos cristianos reales, ¿no? ¿Sabe? Bueno, no cristianos reales, no me van a colgar por decir eso. Cristianos que practiquen su testimonio y así. Si no me equivoco, por ejemplo, hay una historia de San Francisco de Asís, ¿no? Que casi detiene una de las guerras de las cruzadas, algo así, y que le menciona el líder de oposición, que ahorita no me acuerdo quién es, nomás. Ahorita no me acuerdo exactamente nada, pero decía la historia que él le decía de que si todos los cristianos fueran como tú, o sea, esta guerra no hubiera existido, yo sería cristiano inclusive, ¿no? Casi le dice. Y pues es algo que también es algo real, o sea, que como cristianos a veces nos falta muchísimo ese testimonio que arrastra a la gente a la creencia, pues prácticamente yo también creo lo mismo, muchos somos cristianos de mente y profesión, pero hasta ahí, en práctica nos hace falta mucho. Y ya por esto pues pasamos a la última pregunta. Ya para ir cerrando, que es precisamente como algo que hemos mencionado ahorita, que es la cuestión de las ciencias. Mucha gente piensa y antepone las ciencias ante la religión y dicen, pues es que ya, o sea, antes creías en la Biblia porque en la Biblia no existía nada que nos dijera cómo se creó el mundo. Pero ahorita ya tenemos las ciencias y sabemos que no se creó en 7 días. Y sabemos que el hombre viene de la evolución. Sabemos que, no sé, que el cerebro funciona de tal manera y por eso se dan estos fenómenos. Entonces, no sé, ¿tú qué le responderías a alguien que está como diciendo que la ciencia pues ha hecho que ya la religión no tenga lugar en este mundo, ¿no? Okay. No, yo creo que, por ejemplo, sí habría como que, digamos, distinguir en que efectivamente la religión ha logrado explicar cosas de manera, digamos, más racional, a diferencia de la parte cómo se explicaban antes las cosas, ¿no? Vamos con la Biblia, ¿no? Que quizás antes para estas explicaciones la Biblia pueda recurrir a ciertos pasajes, ¿no? No la Biblia en sí misma, quizás teólogos, etcétera, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, me faltaría un poquito de historia para saber exactamente cómo se explicaban ciertos fenómenos, ¿no? Ya mencioné eclipse, ¿no? No, es que el eclipse era porque, no sé qué explicación daban en la Edad Media, pero seguramente no era la explicación que da ahorita un astrónomo, en el cual pues se junta la Tierra, la Luna y el Sol, etcétera, ¿no? Lo que sí creo es que sí, la ciencia ha aportado un elemento nuevo, un elemento, ahora sí que significativo. Creo que eso todos estamos de acuerdo, o sea, cualquier cristiano esté de acuerdo. Aquí lo interesante sería ver, o sea, si hay una complementación entre ambas, si pudiésemos dar una complementación. Y para esto agarro una frase, un numeral de la Fides Ratio de Juan Pablo II, que a mí me gusta mucho, que creo que ayuda mucho a entender esta relación que puede haber entre fe y razón, y en este caso vamos a llamarle cristianismo y ciencia, ¿no? Sí. Por analogía, extendiendo los términos mucho, ¿no? Que dice que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Entonces, entendiendo esta parte, sabemos pues que la ciencia nos va a hablar de los fenómenos del mundo empírico, y que nos va a dar mucha información para que nuestra vida incluso se pueda facilitar más con la tecnología, cuando la tecnología es utilizada de buena manera, ¿verdad? Porque pues, se ha utilizado para otras cosas, guerras, etcétera, para comprender más incluso nuestro mundo, por el mero hecho de poder conocer más dónde vivimos, etcétera. Pero también hay algo que la ciencia no puede capturar, ¿no? O sea, algo que la ciencia no puede capturar, que la parte, digamos, de la revelación, la parte cristiana, el ejercicio filosófico, ahora sí que permeado por un cristianismo te puede dar, ¿no? En torno a la felicidad, los anhelos que tiene el ser humano, en torno a la belleza, esa parte de poder, no sé, del disfrute de una buena canción, de una buena plática con unos amigos, etcétera, ¿no? Yo creo que es esa parte, ¿no? O sea, saber distinguir. O sea, no se trata de hacer una pelea. O sea, está claro que las explicaciones científicas que nos puede dar la ciencia son mucho más ricas que lo que nos puede dar la revelación en sí misma. La Biblia, las Sagradas Escrituras, la tradición, etcétera. Eso creo que todo lo tenemos muy, muy, muy claro en ese aspecto. Pero pienso que una no anula a la otra, porque de alguna manera ambas se complementan para elevarnos, como decía el Papa San Juan Pablo II, para elevarnos al conocimiento de la verdad. Entonces yo creo que actualmente sí hay esa complementación, justamente por lo que les decía anteriormente. Creo que el filósofo que trabaja esas cosas, me estoy acordando, de la ciencia, creo que es Pierre Durkheim, algo así, algo he escuchado hablar de él, lo que les hablaba anteriormente en torno a cómo la génesis de la ciencia moderna tiene un trasfondo en el cual hay ciertas convicciones
en el cual el cristianismo se fue gestando esta idea del ser humano, imagen y semejanza de Dios, lo que ya dije. Entonces, sí, creo que hay una complementación y que claro que es posible. También creo que puede ser un tema para otra cosa que se puede expandir muchísimo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los límites de la fe? Si es que tiene límites. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Cuál es su punto de encuentro? Si es que lo hay. Porque hay algo bien interesante, ¿no? Mucha de la raza que apoya esto de fe y razón utiliza mucho el ejemplo del lo que le llaman el padre del Big Bang, ¿no? Georges Lemaitre, padre jesuita belga, ¿no? Pero está bien sí. interesante porque mucha gente utiliza ese argumento y está chido, no pasa nada. Pero es bien interesante porque el padre Lemaitre, él sí distinguía que había una línea muy clara entre filosofía, entre fe y razón. Ateo, ¿no? Acá. No, el vato no se era, salió al final, fue ateo. no, el vato no era ateo. Pero es bien curioso, pero él sí marca una línea. Sí. Él sí hace una decisión. O sea, una cosa es la fe y las Sagradas Escrituras y otra cosa es la razón. No quieran envolver manzanas con legos, por decirlo de alguna manera. Una cosa son otras y otras son otras. Entonces, bien interesante, ¿no? O sea, esta parte porque no es algo que se ha compartido en común. Incluso uno de los mayores científicos católicos de la historia, como el padre Lemaitre, o sea, fíjense, hace esa decisión. Cosa que yo no comparto del todo. Yo pienso que la fe y la razón sí van unidas de la mano porque al fin de cuentas la verdad es solo una. Y se puede acceder a ella a través del conocimiento de las cosas, de las causas, ahora sí que remitiéndonos a Aristóteles y a Santo Tomás, ¿no? Con las pruebas de Santo Tomás. Entonces, pero creo que ese acercamiento hacia Dios se puede hacer de esas dos vías, ¿no? Hacia la verdad, a través de la fe y a través de la razón. Diciendo así sintéticamente podría decir eso al respecto de las ciencias. Sí, pues yo creo que lo mismo, o sea, también como que estudian cosas diferentes o la misma cosa, pero desde aspectos diferentes en muchas ocasiones. O sea, por ejemplo, si la ciencia se estudia en el mundo, pues lo estudian desde un aspecto, desde sus leyes, de cómo suceden cada las cosas. Y pues si, no sé, la religión, la teología estudia el mundo, pues lo estudia desde el aspecto de pues de la revelación y de la salvación, de la historia de la salvación, todas esas cuestiones, ¿no? O si estudian la historia, la estudian desde aspectos distintos. Sin embargo, yo sí pienso como que pues no sé, hay que saber cómo embonarlas. No toda la ciencia es buena o de cierta manera puede ser como verdadera, ni toda la religión como que sea como tomarla así literal ni nada de eso. Y yo creo que es una relación un poco complicada que incluye como muchas cuestiones históricas muy patentes, por ejemplo como Galileo. Bien escuchado, yo lo conocía así como, no, pues la iglesia era muy mala y quiso detener a Galileo y así. Y ya como he visto recientemente un poquito más la historia de Galileo y la historia que tuvo, pues tiene que ver un poco más con enfrentamientos con el Papa y faltas de respeto entre ellos y cómo se llevó la relación entre ellos. Y pues es una cuestión que es completamente separado precisamente de la historia. Precisamente, inclusive mucha gente argumenta que Galileo ni siquiera tenía como pruebas científicas de lo que estaba proponiendo. Estaba en lo correcto, pero no tenía como las pruebas como tal, y mucha gente lo criticaba no tanto por el hecho de que quisiera cambiar el lugar del ser humano en la historia, como con esta cuestión del planeta, de la Tierra como el centro y como todas estas cuestiones, sino que era más una crítica, oye, tú estás diciendo que lo que estás diciendo es verdad, pero ni siquiera estás probando por qué, o sea, realmente tus pruebas no son suficientes. Pues resultó que Galileo estaba en lo cierto, ¿verdad? Pero pues o al menos creemos que estaba en lo cierto. Igual al rato salió una teoría que bien loca, ¿no? Y al final sí somos el centro del universo, ¿no? Algo así. Pero y a veces también la gente creo que no entiende que la ciencia no es tan conclusiva como creemos a veces. Exacto. Sino que precisamente la naturaleza de la ciencia es precisamente no ser conclusiva, es dejar abierto un poco. Por ejemplo, hace poquito veía que una de esas páginas científicas en Facebook decía así como no es necesario la diferencia entre la fe no necesita que creas en ella o no para que sea cierta. Y yo pensaba y decía, pues un poco sí, porque es una práctica humana a fin de cuentas, y el humano sí tiene que creer o sea, sí son preceptos que de cierta manera creen, y inclusive la mayoría de las cosas que hemos creído en la ciencia todas han quedado descreditadas tarde o temprano. O sea, las teorías de Newton,
quedaron descreditadas con la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad quedó descreditada un poco de cierta manera con la física cuántica, o sea, quedan incompletas, entonces dices, pues funciona y como explicación ahorita, pero sabemos que le falta, ni siquiera hay una teoría del todo y así, o sea, siento que a veces la gente también no comprende que la ciencia va evolucionando y que también la ciencia requiere de un aspecto del acto de la mente, de creer. Entonces, este es un tema que ya probablemente es un poco más complicado y no lo voy a explicar como lo quiero explicar, pero pues yo sí pienso como, a fin de cuentas, la ciencia no es un aspecto abstracto, no es algo abstracto, sino que es una práctica concreta. Sí. Y como es una práctica de los hombres, incluye al hombre y el hombre sí practica y cree y tiene todas estas cuestiones que necesariamente son más, pues son complicadas o sea, tienen que ver inclusive con la religión. Bueno, no sé si me expliqué. Sí, pero me gustaría decir esa parte, y ahora yo cerrando por mi parte, sí. pero incluso a mucha gente a la ciencia se le ha como dado digamos, esta característica de que es sin valores. O sea, la ciencia, o sea, captura la realidad, pero no hay valores detrás, como porque está como un ojo, el ojo que todo lo ve, y que puede capturar y ver las leyes porque el científico es tan preparado y tan inteligente, la científica, que captura, etcétera, y pues logra ver eso. Pero hay muchos estudios en filosofía de la ciencia bien interesantes en los cuales los valores juegan un papel importantísimo. O sea, no es como que el que investiga tiene detrás todo un financiamiento, toda una cierta ideología de por medio. Entonces no es como que su resultado sea totalmente un contexto que sea totalmente como objetivo. O sea, entonces la ciencia que logra capturar verdaderamente las cosas sin que haya como que influencias, ¿no? Dentro de como es una práctica humana, o sea, hay todo un contexto de por medio, como tú comentas. Y ahorita está muy en boga esa parte, o sea, ¿qué motivó a que, por ejemplo, en su momento incluso, ¿no?, el cálculo diferencial se desarrollara? Incluso cosas tan teóricas, pues bueno, toda la parte, hay estudios de la parte de cómo empezó a trabajarse la parte del comercio y cómo había que equilibrar los barcos para que estas direcciones se fueran. O sea, detrás de la ciencia, y no digo que el cálculo por eso esté mal, ni mucho menos, No. Lo que es que te das cuenta que la ciencia es una práctica humana y que detrás de ella hay valores que la pueden tergiversar o viciar en ciertos resultados, ¿no? Con el fin de apoyar ciertas, digamos, campañas ideológicas, políticas, para poder decir, esto no es. Y eso no significa que sea la verdad en sí misma, ¿no? Entonces también las proposiciones de la ciencia también pueden ser puestas en duda, ¿no? Entonces sí. Y luego, pues, lo mismo de la que le decíamos, la misma historia ha mostrado, pues, prácticamente todas las teorías científicas han quedado descreditadas, ¿no? O sea, yo no sé, no conozco el contexto, yo no soy historiador de la ciencia, pero he escuchado que hasta el 99% de las teorías científicas ya están ahorita como ya, no falsas, pero incompletas. Bueno, ahí disculpen otra vez por ese corte, pero bueno, ya nomás para terminar, o sea, lo que mencionaba, por ejemplo, que mencionabas tú, decía de que yo también lo pienso, o sea, como en el aspecto de, pues precisamente los valores y todas estas cuestiones, o sea, pues el ser humano como es una práctica humana, pues el ser humano participa de ella, el ser humano está condicionado por su contexto, cómo entiende, comprende, o sea, lo mencionabas ahorita, por ejemplo, de cómo mucha de la ciencia está llevada a cabo por intereses diferentes, ¿no? Inclusive, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la ciencia la mueve mucho los intereses en torno a las cuestiones militares, ¿no? O sea, se tira mucho dinero en esa investigación y pues es lo que crece, o sea, esa es la ciencia que crece y pues es una cuestión yo creo complicada, pero pues yo creo que la vamos dejando como ahí por mientras. Yo creo que en otra ocasión podemos seguir hablando también de este tema o de los otros temas que tenemos preparados, pero pues si quieres ya los vamos dejando ahí. Sí, te agradezco muchísimo de haber venido y pues yo creo que va a ser una persona que va a estar viniendo constantemente aquí, un invitado muy, muy seguido, cuando podamos. Pero pues sí, no sé si quieras mencionar alguna última cosa o no. Pues nada, que igual pues, gracias por invitarme y pues yo espero que la raza que lo escuche igual siempre, pues ahora sí que yo siempre invito a esa parte, ¿no? A escucharlo con mucha crítica y que así que estamos así, yo sé que Ricardo y tanto yo como que abiertos a siempre esta parte de la retroalimentación, incluso cualquier temita como dices esta parte, ¿no? Y por qué no después a tocarlo en un futuro episodio. Entonces los invitaré a esa parte, o sea, a mí me gusta mucho esa parte de la réplica porque creo que es como el conocimiento sigue creciendo y
pues si creemos, tanto Ricardo como yo, que el cristianismo es la verdad, pues habrá de haber respuestas para atender a ciertas inquietudes que diferentes personas pudiesen tener, la raza que nos escucha. Entonces, pues igual, más gracias Sí. por invitarme y pues sí. Sí, pues dejen su comentario, su like si les gustó y pues también retroalimentación, cuestiones técnicas o cuestiones teóricas, pues también pueden ahí mencionar cualquier cosa, ahí los estaremos leyendo. Así que muchas gracias, nos vemos en el Gracias. siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.